Bueno, buenas noches a todos. Mi nombre es Claudia Raya Vargas y el día de hoy en Introducción a la Economía, módulo 2, vamos a revisar algunos temas. Primero vamos a revisar el plan de trabajo que corresponde a las actividades, a la tarea auténtica y al foro de reforzamiento. Y después, bueno, después vamos a hacer un ejercicio. Finalmente vamos a revisar algunos temas que corresponden al módulo 2. La dinámica que vamos a hacer el día de hoy de un ejercicio solamente van a ustedes a preparar una diapositiva. Más adelante les doy en las instrucciones. Es una dinámica con la que vamos a trabajar en todas las sesiones. La idea de esta dinámica es que ustedes pueden investigar información en unos 10, 15 minutos, plasmar esa información en una sola diapositiva, no más, una sola diapositiva, la puedan presentar en pantalla y explicar ustedes el tema. Después yo lo complemento. Como les digo, aquí el interés es que ustedes investiguen, puedan buscar información, vayan conociendo los temas y como les digo, lo vamos a ir reforzando. La idea es que ustedes tengan mucho más claros los conceptos relacionados con la economía, se apropien de ellos y los vayan usando en sus actividades, ¿ok? Bueno, para el caso del módulo 2, que se llama Evolución del Pensamiento Económico, los temas de este módulo son evolución del pensamiento económico y su marco histórico, escuelas económicas, origen de la economía como una ciencia y aparición de la economía capitalista. Las actividades son, la primera actividad es una tarea auténtica en donde ustedes tienen que elaborar una infografía y para elaborar esta infografía, ustedes tienen que leer detenidamente el contenido del módulo 2. Además de esto, buscar información adicional en fuentes confiables. Lo estoy subrayando con amarillo porque no es algo que esa indicación no está en la plataforma. Yo la agregué porque me interesa mucho que ustedes aprendan de economía. Me interesa que ustedes tengan claros los conceptos de la economía, ¿ok? Entonces, por eso mi interés de que siempre, en todas las actividades, siempre puedan ustedes buscar información adicional a la que esté en la plataforma. Bueno, después de esto hay que revisar el caso de Dulces Deliciosos Familiares S.A. A partir de este caso hay que resolver algunos cuestionamientos. Los cuestionamientos son, es importante conocer las corrientes económicas actuales, cómo impactan las corrientes económicas en la acción de una empresa, qué relevancia tiene para la empresa comprender la realidad económica, su evolución y la actualidad en el actuar cotidiano de una empresa. Una vez que ustedes, bueno, ya hayan revisado el caso, tienen que dar respuesta a estas preguntas y, bueno, plasmarlas más adelante en una presentación. Dice, elabora una infografía, la cual debe de contener la corriente económica que impacta en las decisiones de una empresa, la de sus acreedores y su importancia en la economía. Recuerda que en la exposición de la infografía es para presentar a los inversionistas que no saben de economía y tú como parte de la administración de una empresa les explicarás la importancia de la economía en la empresa en la que han invertido. Para tu infografía puedes utilizar las siguientes aplicaciones en Internet u otras, por ejemplo, Canva, PicMonkey o PictoChart. Recuerda utilizar el formato APA para las citas y las referencias y la introducción es la presentación de tu exposición, el desarrollo es el producto de tu infografía y las conclusiones las vas a incluir contestando las preguntas generadoras antes planteadas. Bueno, para llevar a cabo esta actividad, como les dije, necesitan revisar el contenido. Esto les va a dar un 10% de su calificación. Si además de revisar el contenido, ustedes investigan en fuentes adicionales, les va a dar otro 10%. Si llevan a cabo la infografía conforme a las indicaciones, va a ser un 50% de la calificación. Si incluyen la introducción y las conclusiones, un 20%. Y si además hacen un uso correcto de la redacción, de la ortografía y de la norma APA séptima edición en citas y referencias, un 10%. ¿Cómo me doy cuenta que ustedes están investigando en fuentes adicionales? Uno, porque usan conceptos que de una manera más fluida. Si ustedes pueden usar los conceptos y pueden hablar de los temas que se hablan en este módulo, si lo pueden redactar de manera amplia, correcta, adecuada, me doy cuenta de eso. Uno. Dos, también me doy cuenta cuando incluyen algunas referencias adicionales. Normalmente incluyen el contenido del módulo, pero si ustedes incluyen algunas fuentes adicionales, también allí me doy cuenta que ustedes están investigando.
Les he recomendado algunos videos, está la liga en el módulo uno en el foro de dudas. Les mando también por correo algunas recomendaciones, por ejemplo, un libro en PDF. Y bueno, normalmente les recomiendo material adicional. Ahorita van a ver algunos materiales. Entonces, sí les pido de verdad que lo hagan para beneficio de ustedes, ¿ok? La entrega, aquí lo dice que es del 8 al 18 de octubre, sin embargo, ya les mandé la presentación correcta en donde se señala que es del 8 al 18 de noviembre, ¿ok? Bueno, hasta aquí tienen alguna duda respecto a lo que hay que hacer para el caso de la tarea auténtica del módulo 2. Si fuera así el caso, por favor levanten la mano y si no, bueno, nada más díganme que no tienen dudas en el chat para poder continuar. Ok, Camila dice que no tiene dudas. Igual sin dudas. Ok, Jessica igual no tiene dudas. Miguel y Pedro. Ok. Bueno, continuamos. Muchas gracias a todos. Continuamos. Bueno, aquí está la información de las sesiones. Como les digo, cada semana tenemos una sesión. Y bueno, para el caso del foro, que es el foro de reforzamiento, dice que hay que leer nuevamente el contenido del módulo 2, hay que buscar información adicional y bueno, después hay que ver un video que se llama Principales Escuelas Económicas. En su primera intervención hay que compartir la respuesta con un mínimo de 16 renglones a los siguientes planteamientos. Dice, las escuelas y corrientes económicas, ¿son importantes tenerlas en cuenta en el quehacer de una empresa? La otra pregunta dice, ¿qué corriente económica influye actualmente? Otra dice, ¿qué consideras importante el conocimiento económico que evolucione? Y finalmente, ¿cómo se aplicarían estas corrientes en el actuar de una empresa? Esto sería para la aportación. Dice, en una segunda intervención, retroalimenta la aportación de dos de tus compañeros con argumentos amplios, sólidos y claros. Es importante que tus aportaciones sean de calidad, ya que la calificación de esta actividad depende de ello. Bueno, nuevamente le reitero que es importante. Aquí señala 16 renglones, sin embargo, bueno, los 16 renglones son para las cuatro preguntas. Realmente es muy poquito. Yo sí les recomiendo que traten de ampliar un poquito más su respuesta, ¿no? ¿Por qué? Porque sobre todo los temas relacionados con las escuelas económicas son bastante amplios. Entonces, si tratan de enfocarse en los aspectos económicos, mencionen, ahorita lo vamos a ver, ahorita que hagamos el ejercicio lo vamos a ver, no les quiero adelantar nada, pero lo vamos a ver ahorita. Entonces, sí, por favor, para que se enfoquen en esa parte de los conceptos. Y lo mismo cuando ustedes retroalimenten a sus compañeros, que lo mismo ustedes hagan un uso amplio de los conceptos que estamos analizando, bueno, revisando ahorita, bueno, que vamos a revisar. Dice, para la cuestión de la evaluación, revisar el contenido del módulo 2 les da un 10%, buscar y revisar fuentes adicionales otro 10%, responder a las preguntas es un 30%, y si además sus argumentos son amplios y sólidos, les da un 20%. Entonces, además, bueno, el uso de un lenguaje cordial con tus compañeros son 10%, y las participaciones en el foro que sean amplias y respetuosas o haciendo uso correcto de la redacción y de la ortografía, 20%. Entonces, la calificación queda así. Para la aportación principal en el foro son 80 puntos. Para cada uno de los comentarios son 20 para un total de 100 puntos. Y lo mismo, esta actividad está programada para entregarse entre el 8 y el 18 de noviembre. ¿Ok? Aquí están las ligas para ver los videos y como les dije, hay algunas recomendaciones adicionales. Bueno, ¿tienen alguna duda de lo que hay que hacer en esta actividad, en este foro? Si fuera el caso, si tienen duda, levanten la mano y si no, nada más díganme que no en el chat y podemos continuar. De todas maneras, si surgiera alguna duda al momento de que ustedes realicen la actividad, ya saben que me pueden mandar correo o utilizar el foro de dudas. Creo que el mensajero de la plataforma anda fallando, entonces de preferencia el correo o el foro de dudas. Bueno, ya dice Camila que no, Pedro tampoco no tiene duda. Mm, Jessica y Miguel, ¿tienen alguna duda o no tienen ninguna? No, ninguna.
Ok, gracias, Jessica. Ok, muchas gracias a los cuatro. Bueno, entonces vamos a continuar. La siguiente actividad se trata de que cada uno de ustedes investigue, tome una escuela de las que estén aquí señaladas, la que ustedes gusten, yo no les voy a asignar ninguna escuela, ustedes van a investigar la que quieren, escuela de Salamanca, mercantilismo, fisiocracia, escuela clásica, escuela neoclásica, marxismo, keynesianismo, escuela de Chicago, economía institucional o neoliberalismo. Tomen una escuela y de esa escuela ustedes van a investigar quiénes fueron los autores de esa escuela, en qué periodo estuvo vigente esa escuela y cuáles son las principales aportaciones de esa escuela a la economía, ¿ok? Esto es lo que van a hacer ustedes. Como les digo, una sola, investigan, una sola diapositiva, no más. Puede ser una diapositiva o puede ser una hoja de Word, lo que ustedes consideren. Adelante, Jessica. Sí, o sea, aquí tengo un tema. Lo que pasa es que ahorita estoy trabajando, Ok. entonces se me complica pues hacer la investigación en este momento. Así, sin duda, estoy escuchando la clase y presto atención, pero ya investigar, eso sí se me complica. Ok, bueno, no te preocupes. Si quieres, puedes hacer la actividad y me lo mandas después por correo, ¿ok? Esta actividad les daría 5 puntos en la tarea auténtica del módulo 2, ¿ok? Entonces, De por acuerdo, si se la completo, muchas gracias. lo puedes hacer, te digo, posteriormente, haces tu diapositiva con la información, la escuela que tú escojas y me la mandas después por correo, ¿ok? De acuerdo. Muchas gracias. Bueno, para los demás, ¿tienen alguna duda? Pedro, Camila, Miguel, ¿tienen alguna duda? Sí, no, nada más es como si una presentación, ¿verdad? Una sola, ajá, una sola diapositiva. No más, en una sola diapositiva ponen el nombre de la escuela, qué autores, en qué periodo y qué aportaciones. Y después ustedes lo van a explicar. Lo pueden leer si quieren, o sea, lo importante aquí es que ustedes investiguen, que busquen la información, que la plasmen, que la presenten, como les digo, lo pueden exponer o lo pueden leer como ustedes prefieran. Perdón, profesora, ¿qué tiempo tenemos para aplicarlo? 15 minutos. Son las 7:18, vamos, 7:20, sería a las 7:35. Si alguien de ustedes termina antes, me avisan, me mandan un mensajito. Yo voy a apagar mi cámara y mi micrófono, pero aquí voy a estar. Si algo se ofrece, me avisan. Eh, Oiga, Jessica, yo profesora, mande. perdón que la interrumpa. Y no sé mejor si, por ejemplo, decimos cuál vamos a tomar para que no repitamos. Bueno, si se Este, quieren ponerlo en el chat, sí, si lo quieren poner en el chat para que no se repita, por favor, pónganlo en el chat y ya si alguien, bueno, escojan y si alguien repite, bueno, el primero se queda con esa escuela y el segundo tendría que escoger una diferente. Pónganlo por favor en el chat qué escuela escogen. Miguel, mercantilismo. Pedro, escuela clásica y ya nada más falta, ¿quién nos falta? Camila. Camila, ¿qué escuela escoges? Escuela neoclásica. Ok, bueno, 7:20, como les dije, 7:35, y si terminan antes, me avisan. Jessica, yo creo que ya no va a ser necesario que compartas la información porque no entró nadie más, ¿ok? Si entrara alguien más, yo te pediría que me apoyes con eso. Muchas De gracias. Como acuerdo. les dije, apago mi cámara y mi micrófono, pero aquí sigo. Gracias.
Buenas noches, Lisette. Tienes tu micrófono abierto. Te comento, estamos realizando un ejercicio. La idea es que ustedes busquen ahorita información de alguna de estas escuelas, que busquen quiénes son sus autores, en qué periodo estuvieron vigentes y cuáles son sus aportaciones a la economía. Tus compañeros ya escogieron la escuela del mercantilismo, la escuela clásica y la escuela neoclásica. ¿Qué escuela quieres escoger? Esta actividad te daría 5 puntos en tu tarea auténtica del módulo 2. ¿Qué escuela quieres escoger? Neoliberalismo puede ser, maestra. Neoliberalismo, sí. O, ujú. Sí, el neoliberalismo. Yo te podría recomendar la fisiocracia o el keynesianismo o si quieres el neoliberalismo. Escoge cuál de las tres. Ok, entonces fisiocracia, maestra. Fisiocracia. Sale. Tú serías entonces Sí, la última en exponer, ¿sale? Tienes que sí. buscar la información que está aquí, quiénes son los autores, en qué periodo y cuáles son sus aportaciones a la economía. ¿Ok? En una sola diapositiva, lo pones en una sola diapositiva y al ratito lo presentas. Ujú. Ya está en el chat también la información para que te puedas registrar tu asistencia. Muchas gracias, Jessica, y muchas gracias, Lisette.
Bueno, ya son las 7:34. ¿Quién quiere exponer primero? ¿Quién quiere presentar? Pedro, Camila, Miguel. Maureen, buenas tardes. Ya está en el chat la información para que registres tu asistencia, por favor. ¿Quién quiere, quién quiere exponer primero? Maestra, Mande. es- ¿cree que me pueda poner de otro poquito compartir su pantalla para poder ver Claro, cuál es que me toca, por sí, favor? ya está. Eh, Miguel, Pedro, ¿quién expone? Ya, Sí, Lisette, ¿quién dijo yo? Sí, maestra, ya, gracias. Ok, pero te iba a Miguel. comentar para presentar, nada más es que como estoy en el teléfono, Ah, ya. este, Mira, en la parte ajá, de abajo de tu pantalla debe de haber donde están las opciones de Zoom, un cuadrito verde con una flechita que dice compartir. O si no, si quieres, si puedes tomarle captura de pantalla a tu diapositiva, me la mandas por el chat y yo la pongo en pantalla. a ver, déjame ver, permíteme. Ah, no te aparece el link. A ver, Jessica, apoyas otra vez, por favor, con la información para el registro de la asistencia? Muchas gracias, Jessica. Muchas gracias. Camila, Pedro, Miguel, si quieren me pueden mandar su diapositiva por el chat, y yo la pongo en pantalla. Es que yo la hice en la computadora, la diapositiva, y lo Sí. que estoy intentando es abrir uno nuevo, para presentarlo desde la computadora. Eso me estoy tardando. Ah, ok. Ya lo tienes en la computadora. ¿Estás igual en la computadora en Zoom? No, en la presentación estoy en el teléfono Sí. y la diapositiva la hice en la computadora. Ah, Entonces, lo que quiero hacer es abrir el Zoom en la computadora, pero por eso me tardó un poco. o si quieres, mándame la diapositiva por correo y yo la pongo en pantalla. Sí, pero voy. Sí, muchas gracias, Miguel. Pedro, si quieres ir mientras presentando en lo que Miguel me manda la diapositiva. Se la voy a colocar en el mensajero, ¿le parece? Claro que sí. Gracias.
Gracias a ti. Camila, ¿ya tienes tu diapositiva? Sí, pero no sé cómo compartírsela. Claro. A ver, ¿estás en la computadora? Sí, en la computadora. Sí, claro que sí, Pedro. A ver, en lo que Pedro y Miguel, si quieren me la pueden mandar por correo, ¿ok? Pedro y Miguel me la pueden mandar por correo, yo la pongo en pantalla. A ver, Camila, en la parte de abajo están las opciones de Zoom y hay un cuadrito verde con una flecha que dice compartir. Debes de tener tu Ujú. documento abierto y le das allí en compartir y te abre un menú o una ventana. Y en esa ventana puedes escoger el documento que vas a poner en pantalla. Ah, ok, sí, ya vi. Entonces, ¿ya lo puedo compartir? Adelante, por favor. Ok, permítame tantito. Ujú. Sí, ya se ve. Listo, ya lo podemos ver. Cierro mi micrófono para que tú puedas explicar. Adelante. Bien. Bueno, yo escogí la escuela neoclásica. Los autores, existieron tres importantes de diferentes escuelas, que es uno inglesa, que son William Stanley y Alfred Marshall. En austríaca es Karl Menger y francesa es León Walras. En el periodo surge en la década de 1870 y sus aportaciones a la economía son con el productor y consumidor, que son racionales. Las personas buscan maximizar su utilidad y satisfacción cuando consumen bienes o servicios. Las empresas buscan maximizar sus utilidades cuando venden bienes o servicios. También personas y empresas actúan de manera independiente basándose en información completa y relevante. Y pues ya, Ok, no sé. muchas gracias, Camila. Déjala ahí, por favor, todavía no la vayas a quitar, ¿ok? Bueno, Sí, nos explique Camila respecto a la escuela neoclásica. Los autores fueron William Stanley, Alfred Marshall, por la parte austriaca, Karl Menger, y el francés, Leon Walras. Ujú. Si se fijan, esta escuela era más bien de tipo europeo. El periodo fue hace, bueno, 1870 y sus aportaciones, dice ambos productor y consumidor son racionales, las personas buscan maximizar su utilidad o satisfacción cuando consumen bienes o servicios, las empresas buscan maximizar sus utilidades. Esta, esta escuela más bien estaba enfocada
a, a definir cuestiones más como con las personas y con las empresas. Lo vamos a ver ahorita, por ejemplo, con la escuela clásica y con otras escuelas, era más bien como con cuestiones de la intervención del gobierno en el mercado. Ujú. Si el gobierno controla o no controla el libre, la libre oferta y la libre demanda. En este caso, la escuela neoclásica se enfoca más bien en cuestiones como del productor y del consumidor o de las personas, ¿ok? No señala, no hace señalamientos respecto a la intervención, si está de acuerdo o no con la intervención o no del gobierno o del Estado en la libre competencia, ¿ok? Y bueno, aquí ya señala algo que es muy importante, la parte de ambos, tanto productor y consumidor, son racionales, ¿ok? Ya les está dando el aspecto de ser racionales, de poder utilizar la inteligencia al momento de tomar decisiones. Ya no es como aquella parte intuitiva o aquella parte de, bueno, pues lo que yo creo es esto, ¿no? Ya de alguna manera ya hay un razonamiento, ya hay un aspecto de cuestiones científicas, de estar informado, de saber cuál es la importancia de tomar una decisión en el uso de los insumos o de los bienes que en este caso son escasos. Acuérdense que siempre que hablamos de bienes, de productos o de servicios escasos, es cuando tenemos que hacer uso de los conocimientos relacionados con la economía, porque si los bienes o los servicios fueran abundantes, pues no habría necesidad de tomar decisiones, ¿no? Podríamos hacer todo lo que nosotros quisiéramos y no tendríamos que estarnos limitando o tener que tomar decisiones para hacer uso de estos recursos, ¿ok? Entonces aquí, esta es la parte importante de que ya hay un raciocinio, ya hay una toma de decisiones, mm, ya hay una toma de decisiones informada, ¿ok? Y también lo señala, buscan optimizar, buscan maximizar su utilidad o satisfacción cuando consumen bienes o servicios. Nuevamente, se enfoca en la parte del consumidor en que puedan satisfacer sus necesidades siempre de una manera que sea la más adecuada, la más óptima, ¿ok? Ya no es solamente una decisión necesaria, sino que ya sea la más adecuada. Ujú. Bueno, pues muchas gracias, Camila. Como les digo, en esta escuela no se habla del aspecto de la intervención del gobierno en la libre competencia. Pedro, no te preocupes, sí que, como te digo, si quieres, mándamelo por correo y para poderlo proyectar. Muchas gracias, Camila. En la parte superior hay un cuadrito rojo que dice dejar de compartir. Sí. Ah, bueno. De nada. Gracias, muchas gracias. Bueno, Lisette, ¿ya tienes tu diapositiva? No, maestra, ya tengo la información, pero la estoy acomodando. Ya estoy armando mi diagrama. Ok. Este, Miguel, Oye, intenté abrirlo, pero me está actualizando el sistema en la computadora y le quiero enviar el correo, pero no lo encontraba. Ya tengo, o sea, ya estoy enviando el correo. bueno, ok. Lisette, si quieres, preséntala así. Es que igual estaba haciendo por la computadora, maestra, y estoy conectada por el celular. Pero entonces, lo estaba haciendo en Word y ahorita lo estaba pasando ya en PowerPoint. Entonces se lo mando así en Word como lo tengo. Sí, si quieres, ajá. Pero lo hiciste en la computadora y lo tienes estás O sea, solo tengo en la el sesión celular. iniciada en el teléfono, Ajá. pero me... O si quieres, A ver, mándame tu espérame. documento de Word por correo y yo lo pongo en Ajá, pantalla. Ujú. espérame tantito, maestra. Claro que sí.
Mándamelo, Lisette, y ya ahorita mientras vemos a la presentación de Pedro. Adelante, Pedro, muchas gracias. Yo ya lo mandé, maestra, para cuando le llegue, a ver si me confirma, por favor. Sí, claro que sí. Gracias, Miguel. Adelante, Pedro. Habilita tu audio, Pedro, por favor, porque no te escuchamos. Bueno, ¿ya me escucha? Ya, adelante. Perdón, es que se me complican aquí las cosas. Mi tema fue escuela clásica. En este siglo, en el siglo, perdón, 18 nace la escuela económica clásica y con ella la economía como ciencia. Se define su método, objeto y teoría. Esta corriente fue partidaria del liberalismo económico, es decir, de la no intervención del Estado en la actividad económica como agente directo. Su función debía reservarse para hacer respetar la propiedad privada, los contratos, así como otros derechos fundamentales relativos a la libertad de la industria y el comercio. Los principales exponentes fueron Adam Smith, de 1723 a 1790. Esta obra es el primer intento de analizar los factores determinantes de la formación del capital y el desarrollo histórico de la historia, de la industria, perdón, y el comercio entre los países europeos. Otro de los exponentes fue David Ricardo, 1772 a 1823. Estableció varias teorías basadas en sus estudios sobre la distribución de la riqueza a largo plazo. Señaló que el crecimiento de la población provocaría una escasez de tierras productivas. Su teoría de la renta está basada en la productividad de la tierra. Otro de los exponentes fue Thomas Robert Matthews, 1766-1834. Según Matthews, la población tiende a crecer más rápidamente que la oferta de alimentos disponible para sus necesidades. Sus ideas animaron el interés por la demografía. Y por último tengo a John Stuart Mill, de 1806 a 1873. En economía defendió la libertad individual, sin embargo, remarcó que la libertad podía estar amenazada tanto por la desigualdad social como por el autoritarismo político. Creo que es todo. Muchas gracias, Pedro. Déjame, por favor, tu diapositiva en pantalla. Bueno, la escuela clásica, nos comenta Pedro que estuvo vigente en el siglo XVIII. ¿Puedes subirle un poquito al Zoom, a donde dice 59, que quede como en 70? Abajo, en la parte derecha hasta abajo. Allá donde dice más, súbele un poquito. Creo que me subí mucho, ¿ah? Ajá. ¿Así está bien? Ahí así, ¿O sí. menos? Así está perfecto. Bueno, dice que la escuela económica clásica se define, esta corriente fue partidaria del liberalismo económico, es decir, de la no intervención del Estado en la actividad económica. Como les decía, muchas de las cuestiones que señalan las escuelas de la economía se relaciona hacia el Estado interviene o no interviene en la economía. ¿De qué manera puede intervenir el Estado en la economía? Bueno, principalmente, como en el caso de nuestro país, en México, el gobierno interviene definiendo o cuidando la parte de los precios. En el caso de nosotros, bueno, pues tenemos que el gobierno cuida mucho los precios de la canasta básica, que todos aquellos productores o vendedores o todos aquellos comerciantes de artículos como el pollo, la carne, el huevo, las verduras, la leche, pues no aumenten de manera muy acelerada sus precios, ¿ok? Entonces, aunque hubiera algún problema, no sé, por decir que hubiera falta de ganado o hubiera falta de pollos, pues aún así eso no significaría que se podría incrementar el precio. Entonces, el gobierno interviene en controlar los precios de los productos, controlar los precios de la oferta, ¿ok? Esa es la parte de la intervención del Estado. Hay otra parte en donde también interviene el Estado,
que es al ser el dueño de algunas empresas, como en este caso el dueño de Pemex, y de esa manera, bueno, pues controla también tanto la venta de petróleo como de gasolina, ¿ok? Entonces, son como dos formas de intervenir. Al controlar los precios, el ser dueño de algunas empresas que producen bienes o servicios de utilidad para todas las personas. Entonces, eso es. Y también nos señala aquí la no intervención del Estado en la actividad económica como agente directo. Su función debía reservarse para hacer respetar la propiedad privada. ¿Ok? Los contratos, así como los derechos fundamentales relativos a la libertad de la industria y el comercio. Cuando hablan de la libertad de la industria y el comercio, están hablando de la libertad en del libre comercio, la libertad de la oferta y la demanda, ¿ok? Como pasa en Estados Unidos. Si nosotros vemos, por ejemplo, la economía de Estados Unidos, el gobierno no interviene. Si hay algún producto que aumente mucho su precio, pues el gobierno no lo va a controlar, ¿ok? Ahí funciona el libre oferta y demanda, el libre mercado, ¿sí? Allí no hay control de precios, solamente lo que hace el gobierno es regular, por ejemplo, igual aquí en México regula, pero como les digo, además de regular, interviene. ¿Cómo regula? Pues a través de definir leyes o reglamentos o normas. Por ejemplo, existen las normas oficiales mexicanas que de alguna manera regulan ciertos aspectos de la economía, cómo se llevan a cabo ciertas actividades. Adelante, Miguel. Miguel, Oiga, adelante. profe, yo tengo una duda porque hasta donde yo sé, por ejemplo, los gobiernos regulan el flujo de compra, con los intereses, que es cuando suben o bajan los intereses dependiendo del Banco Central. Y ya de ahí sí va hacia la oferta y la demanda, pero ellos lo regulan por el consumo de materias primas para que no se eleven los costos y se encarezcan, pero no sé si ahí entre también. Sí, o sea, sí interviene en esa parte, no tanto en los intereses. La parte de los intereses está más relacionado con los créditos, ¿ok? Si las empresas necesitan créditos para poder seguir produciendo, bueno, esa es la parte que controla el gobierno, la parte de los intereses a través del Banco Central, o sea, del Banco de México. Si se fijan ustedes, también las tasas de interés están controladas. Tampoco hay, bueno, digo, la inflación ahorita no ha sido tampoco demasiado alta, pero las tasas de interés están controladas y se mueven en un rango más o menos. Si ustedes revisan en la página de la Conducef o en la página del Banco de México, las tasas de interés son más o menos similares. No hay una tasa que digamos un banco que cobre el 90% y otro banco el 10% anual, ¿no? De su costo anual total o de sus intereses. Hay varios tipos de intereses, por ejemplo, los intereses que cobran en los créditos que le dan a las personas y los intereses de los créditos hipotecarios o de los créditos a las empresas. Son diferentes los rangos, ¿por qué? Pues porque las garantías que tienen los bancos son diferentes. Pero bueno, en el caso de las cuestiones económicas, el gobierno interviene a través, como les digo, de la regulación de los precios de algunos artículos, ¿no? De algunos bienes o de algunos servicios. Esa es una de las formas y como les digo, la otra es a través de ser propietario de algunas empresas cuyos productos necesitamos todos, ¿no? Como la gasolina. Y bueno, lo menciona aquí sus principales exponentes, Adam Smith, David Ricardo, Tomás Robert Malthus y John Stuart Mill, que son los principales autores de la escuela clásica. Actualmente, bueno, ahorita lo vamos a ver, o más adelante, cuál es la corriente económica que está vigente. Sin embargo, si se fijan, muchas de las cosas que propuso la escuela clásica en su momento, pues todavía están vigentes actualmente, ¿no? Y su principal exponente ha sido Adam Smith, por eso se llama la escuela clásica. Él escribió un libro en su libro, bueno, pues es como el primer texto ya relacionado con aspectos económicos en donde pues ya señala qué cuestiones se tienen que tomar en cuenta para hacer uso de los recursos escasos. Ya no es como antes, de que solamente era de manera intuitiva o de manera empírica, sino ya se toman en cuenta aspectos más científicos
para la toma de decisiones en temas económicos, ¿ok? Bueno, pues muchas gracias, Pedro, por Sí, tu profesor. presentación, por tu exposición. ¿Puedes dejar de compartir? Gracias. Miguel, ya tengo tu presentación, la voy a poner en pantalla para que puedas apoyarnos con exponer. Sí, sí, muchas gracias. Bueno, sí la ven en pantalla. Sí, profesora. Ok. Voy a cerrar mi micrófono. Pedro, tú me dices cuando quieras que le vaya yo avanzando a la presentación. Perdón, Miguel, Es perdón. con Ajá. Miguel, sí. Sí, perdón, ya. Sí, entonces a mí me tocó en la escuela mercantilista. Y esta escuela pues nace precisamente por el inicio de lo que es el comercio, desarrollándose en el siglo XVI y XVII. Su principal auge es en Europa, que es más o menos por el tipo de las caballerizas, todo este tema. Aquí pues se desarrolla, como dice bien su nombre, pues es por querer realizar mercantilismo. ¿Y me puede cambiar la diapositiva, por favor? Ah, no, esa la repetí, perdón, esa y la segunda sería hasta la siguiente, por favor. Ah, esa. Las principales, pues cuestiones o lo principal que reconoce el mercantilismo es, pues querer acumular riqueza. Eso es lo principal, que se basa en piedras preciosas, que son, bueno, metales preciosos, que es oro y pues, todo lo de esa época. También uno de lo que se reconoce es que en esta se empieza a ver lo que son pues ya controles, subsidios, tanto para realizar producciones y precisamente generar acumulación de dinero, que son estas restricciones o controles de los que les llamaban peajes. Y también el comercio pues ya se globaliza un poquito más para intentar pues precisamente generarlo. ¿Me puede cambiar la siguiente, por favor? Y pues los principales autores que están es Juan Bodino, que es francés, Jean Baptiste, Francia, Thomas More, Inglaterra, Antonio Serra, italiano, y Edward Miselden, de Inglaterra, que son los principales autores. Y ya. Muchas gracias, Miguel. Miguel, muchas gracias. Bueno, pasando, bueno, vamos a retomar lo que nos platica Miguel. La Escuela Económica Mercantilista, como lo dice, estuvo vigente en Europa en los siglos XVI al XVIII y esta escuela se caracteriza porque, bueno, si nosotros lo vemos ahorita, un país que es muy poderoso o países poderosos como Estados Unidos o como China, lo que ellos son, su poder lo que se los da es el hecho de que ellos tienen una industria muy desarrollada, ¿ok? Tienen muchas empresas que producen, ambos países tienen muchas empresas que producen tanto autos, ropa, o sea, mucha. Y ya no es como en ese momento. En ese momento, en estos siglos entre el 16 y el 18, esta escuela lo que proponía era el país que era más rico era aquel que tenía más riqueza acumulada, o sea, por ejemplo, oro y plata principalmente. Si, por ejemplo, Francia acumulaba mucho oro o mucha plata, pues Francia era el país más rico en ese momento. Si España acumulaba oro, pues también lo era en ese momento. Justamente, pues fueron en la época en la que se dieron las conquistas, tanto en América como en África, y había muchas guerras. Entonces, estas guerras hacían que los países, aquel país que ganaba y que dominaba sobre otro país, pues le quitaba su oro, le quitaba su plata, y el hecho, por ejemplo, de que uno de esos países, si era una guerra entre dos países, el que ganaba era el que se quedaba con todo el botín, y es el hecho de ser poderoso significaba uno tenía poder y el otro perdía todo, ¿no? Entonces, no había un equilibrio, no era, yo puedo tener mucho, sin embargo, otro también puede tener, no, era yo tengo y tú no tienes. Ujú. Entonces, esto era lo que, pues, lo que proponía esta escuela en ese momento, ¿no?
Como lo dice, aquí también dice que señala la parte de la acumulación de riquezas, era lo que ellos consideraban. El tan solo hecho de tener esas riquezas era lo que consideraban que les daba el poder. Sin embargo, ahorita lo vemos, ¿no? Si nosotros, por ejemplo, si alguno de nosotros, si alguna empresa, vamos a ponerlo ejemplo de una empresa, si una empresa tuviera una infraestructura muy grande, una nave industrial muy grande, la tecnología más actualizada, más automatizada, todo lo último en tecnología, esa empresa, aunque tenga mucha inversión y aunque tenga mucha riqueza, si no hay alguien que lo opere, si no hay alguien que prenda las máquinas y que las haga que funcionen, pues esa empresa no va a generar ningún tipo de riqueza, ¿ok? Entonces, pues bueno, en ese entonces el pensamiento era ese y pues ahorita el pensamiento es diferente y además pues las circunstancias son diferentes. Ahorita, como les digo, la tecnología es muy importante, sin embargo, bueno, pues también lo es el aspecto del trabajo de las personas. Ya lo veíamos en la sesión anterior respecto a los factores de la producción, que vemos que son cuatro, que son el trabajo, la tierra, el capital y la tecnología. En ese momento, cuando estaba vigente la escuela mercantilista, pues todavía no existía la tecnología, solamente podríamos haber hablado del trabajo, la tierra y el capital. Y en la escuela mercantilista lo que le daba mayor énfasis era a la tierra, ¿ok? Perdón, al capital, al hecho de tener este dinero, ¿no? De tener oro, plata, era lo que le daba el poder, pues, y ahora vemos pues que si algún país o alguna persona tuviera solamente capital o riquezas, pues no le daría poder porque no podría multiplicar o generar más recursos con lo que tenga, ¿no? Y aquí lo dice, el Estado tiene el rol de utilizar e imponer todos los mecanismos que sean necesarios para lograr el objetivo de acumulación de riqueza. ¿Cómo lo hacían? Pues lo que hacía el Estado era a través de subsidios, apoyando a los productores, a quienes hacían producir la tierra, a los agricultores y promoviendo el consumo local. Por ejemplo, si había productos locales, pues se prefería el consumo de esos productos en lugar de preferir los productos que venían del extranjero. Entonces, lo que hacían ahí era promover el comercio de productos locales y pues se beneficiaba la industria, el comercio, la economía del país, no se beneficiaba a los productores extranjeros. Y bueno, aquí señala la parte del comercio, el comercio a nivel global era inalterable. Para que el comercio ayude a la acumulación de riqueza, se debe controlar los flujos de entradas y salidas para mantener una balanza de pagos positiva. Entonces, la parte de la balanza de pagos es un país tiene su propia balanza de pagos, es como nosotros, ¿no? El país depende de cuánto tiene de importaciones y cuánto tiene de exportaciones. Si esa balanza le arroja números positivos, entonces ese país puede tener un poder. Y si tiene números negativos, si es más lo que compra que lo que vende, entonces tendría números negativos y pues no tendría un poder económico, este, no tendría poder económico. Eh, Bueno, pues muchas gracias, Miguel. ¿Quién nos falta? Lisette. Muchas gracias. Ya tengo Maestra, sí, apuntado. Dime, Lisette. ya le envié el archivo por correo. Ok, déjame lo abro y lo pongo en pantalla. Ya tengo a Camila, a Pedro, a Miguel que han participado, Lisette que va a presentar ahorita y Jessica que va a mandar su documento por correo, ¿ok? Bueno, voy a dejar de compartir y voy a compartir el de Lisette, permítanme. ¿Ya lo pueden ver en pantalla? Sí, profesora. Ok, adelante, Lisette, apago mi micrófono y tú me dices cuando le vaya yo bajando, por favor. Gracias, maestra. Este, perdón que haya sido sin un buen formato, pero es que entré tarde a la clase y ahorita me encuentro en el hospital con mi niño. Por si escuchan la bombita sonar, es eso. Pero empiezo mi presentación.
Primero puse una definición de qué es la fisiocracia y aquí les comento que es una corriente económica que surgió en Francia durante el siglo XVIII, considerada una de las primeras teorías sistemáticas de la economía. La teoría fisiocrática tuvo una gran influencia en el pensamiento económico de su época y se considera un antecedente importante del liberalismo económico. Uno de los principales autores asociados con la fisiocracia escogía a Francois Kensnay, que era un médico y un economista francés que vivió entre 1694 y 1774. Kensay es considerado el líder y la figura central de la escuela fisiocrática, y sus ideas y escritos tuvieron una gran influencia en el desarrollo del pensamiento económico en el siglo XVIII. El periodo en el que Kensay desarrolló sus ideas fue durante la segunda mitad del siglo XVIII, especialmente en las décadas de 1750 y 1760. Este periodo corresponde a la Ilustración, una época en la que se buscaba aplicar la razón y la ciencia a todos los aspectos de la vida, incluida la economía. La fisiocracia fue una de las primeras teorías económicas estructuradas en un contexto de libertad y optimismo por el potencial humano. Alguna de las aportaciones a la economía era la teoría de la agricultura como fuente única de riqueza. Kensay y los fisiócratas creían que solo la agricultura era capaz de generar una riqueza real, o sea, un producto neto excedente. Según Kensay, la riqueza de la nación no provenía del comercio o la industria, sino era exclusivamente de la tierra cultivada. La agricultura era una de la actividad que creaba el valor neto, mientras que la industria y el comercio solo redistribuían esa riqueza sin generarla. Otro fue la tabla económica. Una de las principales aportaciones de Kensnay fue la creación de la tabla económica, un modelo gráfico que representaba la circulación de las riquezas dentro de la economía. Este modelo mostraba cómo los ingresos de diferentes clases sociales, como los agricultores, los terratenientes, comerciantes, etc., se distribuían como el excedente agrícola fluía a través de los diferentes sectores. Otra fue Laissez-faire. Keynes defendió la idea de que la economía debería redirigirse por principios naturales y no ser intervenida por el Estado. La famosa idea de laissez-faire es uno de los principios fundamentales de la fisiocracia. Otro fue el impuesto único sobre la tierra. En cuanto a la política fiscal, Keynes propuso un sistema de impuestos simples basados en un impuesto único sobre la tierra. Dado que solo la agricultura era vista como productiva, el impuesto debería recaer directamente sobre los propietarios de la tierra, que eran los que generaban la riqueza real. En conclusión, Francois Kensnay y su teoría fisiocrática contribuyeron a la economía moderna, mediante su énfasis en la agricultura como fuente de riqueza, su propuesta de un sistema fiscal más simple y su defensa de la libertad económica a través del laissez-faire. Aunque sus ideas fueron finalmente reemplazadas por el pensamiento clásico y la economía industrial, su enfoque en los principios naturales de la economía influyó en las corrientes liberales posteriores. Así termina mi presentación. Muchas gracias, Lisette. Oye, me da mucha pena, no sabía que estabas en el hospital. Discúlpame y te agradezco mucho tu participación. Y sobre todo te agradezco mucho que estés en sesión, aún que estás en el hospital, ¿ok? ¿Tu niña está bien? No, es que de hecho lleva un mes internado Ah, ok. y entonces sí estamos batallando, pero por decir en los módulos anteriores sí me atrasé, pero ahorita estoy buscando la forma de no atrasarme y participar porque pues sí me es importante igual este la tarea, pero ahorita me pude hacer un espacio. Por eso le pido una disculpa por el formato porque fue un poco express, pero No, trato no, de cumplir la tarea, maestra. no te preocupes, de verdad te agradezco mucho el esfuerzo que estás haciendo y lo valoro, ¿ok? Muchas gracias, Lisette. Bueno, voy a comentar bueno, yo le pedí a Lisette que investigara sobre la fisiocracia porque justamente
quería yo explicarles esta parte. En este caso, Kesnay lo que promueve se llama el laissez-faire. Laissez-faire es dejar hacer, dejar pasar. Es una teoría que se ha adoptado tanto en economía como en administración o en otras ciencias sociales. ¿Y esto qué significa? Pues es la cuestión liberal, ¿ok? Ellos proponen pues que no querían que hubiera una intervención del Estado, sino que la economía, que la oferta y la demanda pues fluyeran libremente. Lo dice aquí y de hecho lo menciona también esta teoría, lo relaciona mucho con lo que pasa en la naturaleza. Ujú. Dice sus ideas, aquí lo dice, ah, 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 bueno, dado que solo la agricultura era, no. Mm, mm, mm. Bueno, lo que ellos proponen mm, eh, como pasa en la naturaleza. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando hay muchos antílopes y hay una manada de leones, ¿no? Pues los leones van a poder comer a libertad todos los antílopes que quieran. ¿Qué pasa cuando solamente hay un antílope o una cebra? Pues bueno, van a comérselo y se lo van a acabar. Si hubiera muchos antílopes, pues se pueden reproducir y pueden seguir creciendo y posiblemente llegue el momento en que haya tantos antílopes que los leones, pues bueno, van a poder comer sin que se acaben los antílopes. Si fueran poquitos, pues se los pueden terminar. Ujú. O sea, nosotros lo hemos visto en la naturaleza que hay especies que sobreviven, hay especies que pueden acabar con otras especies. Ujú. Lo mismo a veces pasa en la economía. ¿Qué pasa con aquellas tiendas grandes como las tiendas de autoservicio o las tiendas departamentales que tienen una gran variedad de productos, una gran variedad de precios, de artículos? Bueno, las personas pueden comprar ahí sus artículos, como les digo, a precios accesibles, con facilidades de pago, con varias opciones de productos. Ujú. Si vamos a la tienda de la esquina, posiblemente pues no tengan una gran variedad de tipos de productos que nosotros necesitamos. ¿Y qué es lo que pasa? Pues entonces en las cuestiones económicas sobrevivirán solamente aquellas empresas o aquellas organizaciones o industrias que puedan satisfacer las necesidades de sus clientes. Aquellas que no estén preparadas para hacerlo, pues tenderán a desaparecer, tenderán a morir. ¿Mm? Así como pasa en la naturaleza, así es como pretendía esta corriente que pues también pasara en cuestiones económicas. Si se fijan, aunque estuvo vigente entre 1694 y 1774, pues muchas de las cosas que ellos vieron, que ellos observaron, todavía se pueden ver en la actualidad, ¿no? Lo hemos visto en lugares en donde dejan de existir algunas empresas porque, bueno, pues son otras las que ganan el mercado o se apropian del mercado o pueden satisfacer las necesidades de sus usuarios, ¿ok? Lo hemos visto en empresas, aún en empresas grandes como Kodak o como Blockbuster, que en algún punto desaparecieron porque no pudieron adaptarse al mercado, no pudieron satisfacer las necesidades de sus usuarios y quebraron, ¿ok? Lo mismo, o sea, tanto empresas grandes como empresas pequeñas, si no se pueden adaptar al mercado, tienden a desaparecer, como ha pasado también en la naturaleza, ¿ok? Y bueno, esta escuela le daba mucha importancia a la agricultura. Ya no era como la escuela que vimos anteriormente, como la escuela clásica que le daba importancia perdón, a la acumulación del dinero. ¿Mande? Que le daba importancia a la acumulación del oro, de la plata, ya no, aquí lo que le daban importancia era a la tierra, ¿ok? A la tierra y a producir, a hacer producir la tierra. Nuevamente recordemos los factores de la producción: tierra, capital y trabajo. Ya habíamos visto que hay una escuela que le dio importancia al capital. Esta escuela le da importancia a la tierra. Uh-huh. Posteriormente hay otra escuela que sería la del marxismo, que le da importancia al trabajo, ¿ok? Pero esta escuela se enfoca en darle importancia a la agricultura, que consideran que es la agricultura la que puede ser la única generadora de riqueza, ¿ok? Que solamente aquellos países que se dediquen a la agricultura podrán tener un producto
producto neto, o sea, un excedente en su economía y bueno, pues no le dan tanta importancia a las cuestiones de la industria, de la comercialización, solamente a la agricultura. Aquí lo señala, la agricultura era la única actividad que creaba valor neto, mientras que la industria y el comercio solo retribuían esa riqueza sin generarlo. Era pues, lo que ellos consideraban, ¿no? Y si se fijan, también nos habla de clases sociales. Aquí ya nos está hablando de diferentes tipos de clases sociales, como las clases sociales de los agricultores, de los terratenientes, de los comerciantes, ¿sí? Ya en la antigüedad, en la época de los griegos y de los romanos, pues solamente podíamos hablar de dos clases sociales, que eran la clase gobernante y la clase gobernada. Lo mismo cuando era la época de los señores feudales, la época feudal, en ese entonces pues también solamente podíamos hablar de dos clases sociales que eran los señores feudales, que eran los dueños de la tierra y ellos eran los que decidían qué era lo que se iba a cultivar o qué era lo que se iba a producir en esas tierras, ya sea que ellos creyeran que era importante algún tipo, perdón, algún tipo de cultivo o la crianza de algún tipo de ovejas o de ganado, ¿no? Ellos eran los que decidían, los siervos, los que vivían alrededor de los castillos, solamente trabajaban para los señores feudales. Ellos no eran dueños ni siquiera de la tierra en la que vivían, solamente se les prestaba para que construyeran allí su casa y se dedicaran a trabajar. No podían ellos no podían de alguna manera crecer, no podían desarrollarse, no podían ser dueños de la tierra, no podían estudiar, o sea, había como muchas limitaciones, como les digo, solamente hablábamos de dos clases sociales. Ya cuando llegó la industrialización, ya cuando empezaron a haber factoría, pues bueno, ya podríamos hablar de otras clases sociales, ¿no? Y bueno, ya como lo menciona aquí, ya se hablaba de agricultores, de terratenientes, de comerciantes, ¿ok? Ya había también artesanos, ya había gente que se dedicaba a otro tipo de actividades. Bueno, hasta aquí tienen alguna duda, pregunta, comentario de estas actividades. Les agradezco mucho su participación. ¿Dudas, No, ninguna preguntas? duda. Bueno, yo no tengo ninguna duda. No, ninguna. Ok, son las 8:21. Yo creo que lo vamos a dejar hasta aquí. Ya la siguiente semana terminamos de revisar los temas de este módulo 2, revisamos las actividades del módulo 3 y empezamos a revisar los temas del módulo 3, ¿ok? Como les dije, esta va a ser la dinámica cada semana. Vamos a preparar una sola diapositiva, una presentación. Ustedes le exponen, ustedes explican o lo leen como ustedes gusten. Lo importante aquí es que ustedes investiguen, que tengan claro cuáles son los temas y como les dije, en este caso puede ser una sola la corriente económica que está vigente, sin embargo, podemos retomar de otras corrientes. Como les dije, aquí podemos ver la importancia de la agricultura, hay otra que señala la importancia, hay otra corriente que señala la importancia del capital, hay otra que señala la importancia del trabajo, y en la actualidad, bueno, podemos ver que son todas, ¿no? El capital, el trabajo, capital, trabajo y la tierra y la tecnología. Y los países que tengan estos cuatro factores y que generen más riqueza, son los que podrán tener más poder. Y bueno, también vemos en la actualidad, tanto en nuestro país como en otros países, cuando hay gobiernos que intervienen, cuando hay gobiernos que no intervienen en la economía, cuando la economía es libre, cuando de alguna manera está controlada, cuando hay subsidios. Todos estos conceptos están relacionados con los temas económicos, ¿ok? Para que los vayan adoptando, para que los reconozcan, porque son cosas con las que vivimos todos los días, las cuestiones de las compras internas, externas, la inflación, los subsidios, la tierra, el capital, el trabajo, todos estos conceptos son lo que ustedes deben de ir aplicando en sus actividades, ¿ok? Pues muchas gracias, les agradezco mucho su asistencia, su participación. Como les digo, así lo vamos a hacer cada semana.
El día de hoy tengo la participación de Camila, de Pedro, de Miguel y de Lisette, ¿ok? Muchas gracias. ¿Ya todos registraron su asistencia? Sí, profesora. Sí. Ok. Jessica me va a mandar su participación Hasta después. luego, profesora, muchas gracias. Veo que está también Aurelio. Aurelio, si quieres, lo que hicimos el día de hoy fue, bueno, ahorita lo pongo en pantalla para que tú veas qué fue lo que hicimos. Si quieres mandarme la información por correo para que tengas 5 puntos en la tarea auténtica del módulo 2. Ya te compartí la información en el chat para que puedas registrar tu asistencia. Ok, te pongo la diapositiva para que veas de qué se trató. Permíteme. Si quieres tomarle captura de pantalla, Aurelio, de estas escuelas que están en pantalla, tus compañeros eligieron una y de esa escuela lo que hicieron fue investigar los autores, el periodo en que estuvo vigente esa escuela y cuáles son las aportaciones a la economía, ¿ok? Te digo, lo puedes mandar por correo, solamente una diapositiva, no más, para que, bueno, yo vea que investigaste sobre el tema. Y, bueno, en este caso no lo presentaste, pero a la siguiente clase, si quieres, puedes, participar, no con este tema, con otros. Como les digo, esta va a ser la dinámica en cada sesión, ¿ok? Muchas gracias, ya son las 8:26, les agradezco mucho su asistencia, su participación. Sí, por favor, Aurelio, una sola diapositiva donde pongas los temas que te comento, que sería autores, periodo y sus aportaciones a la economía. Muchas gracias a todos, que descansen. Buenas noches. Buenas Gracias. noches, profesora. Gracias. Buenas noches, hasta luego. Buenas noches.